Protagonistas. 7 de la mañana, 5 minutos. Protagonista hasta ahora Luz Janet Forero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Hoy, a propósito, el Día del Desaparecido en nuestro país, una conmemoración que por supuesto nos lleva a generar muchas reflexiones frente a este fenómeno en Colombia. Directora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia. Bueno, directora, hablemos un poco de esa realidad de las personas desaparecidas en Colombia a lo largo de las últimas décadas. ¿Ustedes qué estadísticas manejan frente a ese fenómeno y cuáles son los principales responsables de esas desapariciones forzosas en Colombia? Un hecho importante es que, digamos, la desaparición y en particular la desaparición forzada es uno de los delitos más atroces que se cometieron en el marco del conflicto armado colombiano. Nosotros, como Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, estamos buscando más de 103.000 desaparecidos que arrojó el conflicto. Estas desapariciones ocurrieron, tenemos registros inclusive de 30, 40 años atrás, y en particular, y a propósito de hoy que conmemoramos el Día Internacional en contra de la desaparición forzada, de todas estas desapariciones se puede decir que aproximadamente o más de 88.000 corresponden a la categoría de desaparición forzada. La desaparición fue una estrategia, si se puede llamar así, de control territorial ejercida por todos los actores armados que estuvieron en el marco del conflicto y obviamente por las fuerzas del Estado o actores con aquiescencia del Estado, como las autodefensas, como las FARC, bueno, como, en fin, todos los que estuvieron involucrados en el conflicto. Sí, directora, hablemos un poco más alrededor de este flagelo que ahora, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, le ha traído tranquilidad y paz a muchas familias. Durante esta vigencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ¿cuántas personas ustedes han podido encontrar y devolverles de alguna manera sus restos a los familiares? Es importante señalar que la búsqueda es muy compleja. A veces a la unidad de búsqueda, en términos generales, al Estado se le pide resultados muy rápidos y resultados muy concretos, y eso termina siendo un poco difícil por las condiciones de búsqueda en un país tan complejo como Colombia, tan extenso, con esta geografía tan vasta, por llamarlo así. La unidad lleva 5 años de trabajo. Es un mecanismo definido desde el Acuerdo de Paz del Sistema Integral para la Paz. En estos 5 años de trabajo hemos logrado inspeccionar alrededor de 1.100 puntos de interés forense, en los cuales hemos podido recuperar más de 900 cuerpos que han sido luego entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para que se den las labores de identificación, y hemos entregado los cuerpos en asocio, no solo la unidad, sino muchos de estos también con la Fiscalía, con la Medicina Legal, con la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Hemos entregado alrededor de 193 cuerpos, pero también es importante señalar que la unidad ha encontrado 16 personas con vida. Ahora, doctora Forero, ¿qué significa para las familias, para sus vidas, para su reconstrucción de memoria, el hecho de poder tener ciencia cierta de qué fue lo que pasó con su ser querido que estaba dado por desaparecido? Las familias buscadoras por más de 40 años han demandado acciones efectivas del Estado en la búsqueda de sus desaparecidos, porque encontrar a sus desaparecidos significa cerrar un ciclo de dolor, cerrar un duelo que llamamos suspendido. Por eso inclusive nace la unidad de búsqueda, como el reclamo, como una respuesta a esas familias buscadoras. Entonces, todo el proceso que hace en particular la unidad de búsqueda es un proceso de alguna manera restaurativo que lleva, y lo dice nuestra misión humanitaria, nosotros somos una institución del Estado con carácter humanitario, es decir, que nuestra única función es ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas que han buscado a través del encuentro de sus seres queridos desaparecidos. Claro, directora, hablemos un poco de esos procesos que actualmente ustedes están llevando en diferentes zonas del país para tratar de ubicar a más personas desaparecidas. Cuéntenos de algunos de esos procesos.
En particular, el proceso de búsqueda, como lo señalaba hace un rato, es un proceso complejo. El proceso necesita mucho acopio de información, la información que nos permite dar o con el paradero, ubicar los sitios de interés forense a donde vamos y recuperamos los cuerpos. Esos cuerpos se entregan al Instituto de Medicina Legal para labores de identificación y una vez identificados hacemos los protocolos o de entrega dignas o culturalmente pertinentes. Estos 4 momentos de la búsqueda siempre están acompañados por las familias buscadoras, como lo decía hace un momento, en un acto de restauración. Nosotros desde la unidad tenemos 23 puntos de atención en Colombia. Estos 23 puntos de atención desarrollan 29 planes regionales de búsqueda hasta este momento y en el marco de esos planes regionales de búsqueda es que, por ejemplo, recuperamos cuerpos en el Urabá antioqueño, en el Estero San Antonio, en la región de Buenaventura, en el eje cafetero. Tenemos en este momento un trabajo muy importante en el que llevamos un mes de intervención, por ejemplo, en el cementerio central de Cúcuta. En fin, no hay ningún sitio de este país que se escapara a la dinámica de la desaparición forzada. Entonces, son sitios en los que estamos interviniendo permanentemente. Y algo en lo que estamos empezando a trabajar con mucha fuerza es en lo que llamamos la búsqueda transfronteriza y la necesidad también de buscar a nuestros desaparecidos al otro lado de las fronteras de nuestro país. Justamente hablemos de ese tema, de esta búsqueda transfronteriza. Recordemos que Salvatore Mancuso incluso ha afirmado que al parecer podrían existir fosas comunes en la frontera con Venezuela. Hablemos un poco de esa búsqueda que ustedes ya han emprendido en esas fronteras de nuestro país que son tan porosas. Es importante, digamos, enfatizar que la búsqueda transfronteriza de alguna manera no nace con las declaraciones del señor Mancuso. Desde que nace la unidad y desde nuestra oficina ubicada en Cúcuta, llevamos a cabo 4 planes regionales en este sector que cubren esa vasta frontera que nace en La Guajira y termina en Bichada con nuestra Armada República de Venezuela. De estas investigaciones humanitarias y extrajudiciales ha salido mucha información que nos permite ubicar sitios de interés forense al otro lado. No obstante, en este momento histórico, donde no solo, digamos, por las declaraciones de Salvatore, sino también por la voluntad de la Cancillería General de la Nación, que empezó todo este proceso diplomático que nos permite pasar al otro lado a desarrollar el proceso de búsqueda, digamos, ha sido un acelerador de esta necesidad de búsqueda allá. Entonces estamos en 2 fases. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con los acuerdos diplomáticos que permitan a nosotros ir al otro lado, aplicar nuestros protocolos, aplicar nuestros procedimientos para la búsqueda, pero también un ejercicio respetuoso y, si digo yo, también generoso con altos funcionarios de la Hermana República de Venezuela para definir los procedimientos, para definir ese manual de actuación, cómo se aplicaría la búsqueda en un contexto totalmente distinto al nuestro. Hay que recordar que en Colombia esta búsqueda que hace la unidad humanitaria y extrajudicial está absolutamente apalancada por estar también en un marco de jurisdicción, digamos, transicional mejor. En cambio, en Venezuela es una jurisdicción ordinaria. Entonces, ¿cómo podemos armonizar, conciliar esas realidades y esos contextos de cada uno de estos 2 países para que en verdad la búsqueda en Venezuela y esta búsqueda transfronteriza de resultados importantes? Ahí es importante también recalcar todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones de víctimas también para hacer búsqueda transfronteriza con todas las limitaciones que hemos tenido históricamente y más en los últimos años con el cierre de la frontera y todo lo que sabemos. Para comprensión de nuestros oyentes, usted nos hablaba de un universo de personas dadas por desaparecidas de hasta 103.000 personas. El Centro Nacional de Memoria Histórica confirma 80.000 personas víctimas de desaparición forzada. Para poder entender el fenómeno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo son las diferentes categorías cuando ustedes se enfrentan a un universo tan vasto del cual, pues imagínense, conseguir encontrar a una de ellas todos los recursos, todo el tiempo que implica la investigación forense que hay detrás para poderlo conseguir? Es importante, digamos, frente a las cifras, porque siempre una preocupación frente al Estado es las cifras, que todas las instituciones terminamos teniendo cifras distintas. Ahí hay que aclarar lo que tú señalas, cuáles son las categorías. Para empezar,
La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene un mandato que señala que nosotros buscamos a los desaparecidos o las desapariciones mejor que ocurrieron en Colombia antes del 1 de diciembre del 2016. Entonces mira que eso nos achica de pronto el marco temporal probablemente frente a los datos que pueden salir de otras instituciones. En realidad en este momento el número de desaparecidos en Colombia puede estar pues es mucho mayor e inclusive la cifra que maneja la unidad de 104.000 con toda seguridad es un subregistro porque esa es una de las digamos, de las características de la desaparición, desaparecer hasta el registro. Eso por un lado. Lo otro, que el mandato de la unidad en particular habla de desaparecidos, insisto, en un marco en el conflicto, pero en un marco amplio. No solo la desaparición forzada, nosotros también buscamos a las víctimas de secuestro que también fueron desaparecidas, nosotros buscamos a las personas que fueron reclutadas, que es otra forma de desaparición para sus familias, para las personas que los buscan, y nosotros buscamos los desaparecidos en el marco de las hostilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, que digamos en un enfrentamiento, en todo lo que sucede en el conflicto, pudieron haber muerto personas que fueron inhumadas en el mismo sitio donde mueren y hoy son un desaparecido para las personas. Por eso la importancia del mandato de la unidad. Nosotros buscamos desde la neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros no buscamos responsables, nosotros no hacemos juicios, nosotros nos decimos el culpable fue este o el culpable fue aquel. Para nosotros es importante buscar personas, porque una persona desaparecida, sea de la población civil, sea de la exguerrilla, las FARC, sea inclusive de la SAUC o de la fuerza pública, es una familia que duele, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, y como nuestro propósito es aliviar el dolor, no ponemos etiquetas, no ponemos estigmas, no hacemos exclusiones. Desde la neutralidad como institución del Estado que somos y de nuestro carácter humanitario y extrajudicial, los tenemos que buscar a todos. Esas 4 categorías que señalamos son más de orden metodológico para saber cómo abordamos la búsqueda, para saber dónde tenemos que investigar, pero no tienen ningún fin de persecución penal. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa para que sienta que la unidad es un espacio seguro, es un espacio tranquilo, es un espacio donde garantizamos la absoluta reserva frente a los casos que estamos investigando por ese propósito fundamental que es solo encontrar a nuestros desaparecidos. Sí, un trabajo de carácter humanitario y extrajudicial. Pues directora, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana y por supuesto generar nuevamente esas reflexiones frente a este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a toda la audiencia que nos escucha, a que hagamos conciencia frente a lo que significó la desaparición en el conflicto armado colombiano y que podemos tener un papel más protagónico más allá de la solidaridad, de que todos podemos contribuir a la búsqueda.